Hola a todos los usuarios de Forlan Companion. En este vídeo os vamos a mostrar cómo usar la redacción. Esta característica es útil para que podamos practicar el idioma extranjero que nos interesa creando redacciones. Pulsamos en Redacción y conversación. Y elegimos Redacción. Una vez en la pantalla presionamos en Tu perfil y rellenamos los huecos. Vamos a considerar que somos un estudiante español interesado en aprender inglés. Pulsamos abajo para guardar el perfil. Podemos ver ahora una serie de iconos y a la derecha aparece el número de puntos. Si esta es nuestra primera vez, el valor será 1. Cuando pedimos la corrección de una de nuestras redacciones, perdemos un punto. En cambio, cuando corregimos la redacción de un usuario interesado en nuestra lengua nativa, ganamos un punto. De esta forma se evita un posible abuso de algunos usuarios. Si pulsamos en el icono con forma de lápiz, vemos dos nuevas opciones. La opción de corregir una redacción a otro usuario y la opción de crear nuestra propia redacción para que sea corregida por nativos. Presionamos en Crea una redacción. Debemos nombrar el fichero que contiene la redacción y titular nuestra redacción. Recordemos que queremos aprender inglés, por lo tanto escribiremos todo en este idioma. La redacción tendrá como máximo 6 párrafos, para evitar que se extienda demasiado. El objetivo es poner en práctica los conocimientos que vamos adquiriendo en las clases.
Cuando hayamos terminado, pulsamos el icono de debajo para subirlo, concretamente el que está a la derecha. Una vez subido, la redacción se incluirá en una lista con otras redacciones escritas en el mismo idioma. Dicha redacción permanecerá allí 14 días como máximo. Si nadie la corrige, se borrará. Es por esto que cuando vayamos a corregir la redacción de alguien es mejor que elijamos las redacciones que están al principio de la lista, puesto que son las más antiguas. Así evitamos que los autores de dichas redacciones no hayan desperdiciado un punto en vano. Volviendo al menú, podemos comprobar que al pedir la corrección de nuestra redacción hemos perdido un punto. Si pulsamos ahora el segundo icono empezando por la derecha, esto nos abre un nuevo menú. Con el primer botón podemos buscar si la redacción que subimos ha sido corregida o no. Escribimos en el hueco el nombre del fichero que la contiene. Pulsamos en el icono de descarga. Nos aparece que todavía no ha sido corregida. Si pulsamos el segundo icono en este submenú, nos aparecerá las redacciones nuestras que han sido corregidas por otros usuarios. Ahora vamos a suponer que nuestra redacción ha sido ya corregida por alguien. Para este vídeo hemos usado Google Translator para la corrección del texto. Volvemos a repetir los pasos anteriores. Aquí vemos que sí. Queremos guardarla para compararla con la redacción original. Pulsamos el icono de abajo de color negro. Vayamos de nuevo al submenú anterior para ver que la redacción corregida ha sido efectivamente guardada. Abajo vemos dos iconos, uno para cerrar la ventana y otro para eliminar la redacción. Con esta ventana abierta nos vamos al primer menú, arriba, y presionamos en el icono de la derecha. Podemos arrastrar la ventana donde está la redacción hacia los lados. Esto se hizo así para que el usuario pueda comparar su redacción original con la corregida. Pulsamos en tus redacciones originales y escogemos la que creamos anteriormente. Vemos de nuevo dos iconos, el primero para eliminar dicha redacción y el segundo para abrirla y ver su contenido. Presionamos en esta segunda. Ya podemos ver abajo nuestra redacción original. Arrastramos de izquierda a derecha para ver ambas redacciones. Una vez que ya estamos satisfechos con la comparación, cerramos ambas ventanas. Lo hacemos presionando abajo los iconos con una X dentro. Por último, nos queda corregir la redacción de algún usuario. Pulsamos en el icono con forma de lápiz. Elegimos esta vez Corrige una redacción. Vemos que la lista de redacciones está vacía. Hemos subido una redacción en español como prueba para ser corregida. Veamos que ahora sí aparece en la lista.
Procedemos a arreglarla. Aquí debemos tener en cuenta que aunque no somos profesores de español, es nuestra lengua nativa y podemos corregirla casi perfectamente. Si algún usuario cree que debe buscar en Google para asegurarse de que corrige algo perfectamente, puede hacerlo, pero no hace falta ponerse muy técnico en el apartado de observaciones.
Cuando hayamos finalizado la corrección, pulsamos el icono de abajo de color negro. Como observamos en el menú, el número de puntos se ha incrementado en una unidad. Aquí acabamos, por tanto, el vídeo explicativo de la redacción. Esta es una característica interesante de Fortran Companion que esperamos que uséis a menudo. Hasta el próximo vídeo.